Hola amigos, aquí les traigo la segunda parte de este top, espero lo disfruten. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Esto es, los 10 casos de posesión demoníaca más impactantes de la historia, segunda parte. Disfrútenlo. Número 5. David Berkowitz. 1 de junio de 1953, es un asesino en serie estadounidense, conocido como el hijo de Samuel asesino del calibre 44. Cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver Charter Arms Bulldog 2 causándoles la muerte a 6 de ellas. Poco después de su arresto en agosto de 1977, Berkowitz confesó haber asesinado a 6 personas y haber herido a otras 7 en 8 tiroteos en Nueva York entre 1976 y 1977, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Además, declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos. Berkowitz cambió luego su declaración y afirmó que fue el autor solamente de 2 tiroteos, en los que asesinó personalmente a 3 personas e hirió a una cuarta. Las otras víctimas fueron asesinadas, según Berkowitz, por miembros de una violenta secta satánica de la cual él era miembro. Aun cuando permanece como la única persona culpada o procesada por los tiroteos, algunas autoridades discuten que la declaración de Berkowitz es creíble. De acuerdo con John Ockenberry, antiguamente de MSNBC y NPR, muchos oficiales involucrados en el caso original del hijo de Sam sospecharon que más de una persona cometió los homicidios. Ockenberry también informó que el caso fue reabierto en 1996 y que aún no ha sido cerrado. Número 4. Conductor de autobús chino. En 2012 se documentó en China un caso en el que un conductor de autobús atacó a una mujer a plena luz del día. Aparentemente el hombre había pasado todo el día bebiendo, salió a la calle y se plantó en mitad de la carretera. La mujer paró su coche y salió a gritarle y entonces fue cuando aprovechó para atacarla. Los testigos aseguran que aunque intentaron frenarlo, parecía tener una fuerza sobrehumana y hasta intentó comerse la carne de la mujer. Número 3. Michael Taylor. En 1974, Michael Taylor de 31 años, su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro se mudaron a Osset. Los vecinos consideraban a esta familia una de las más numerosas y agradables del vecindario, describían a Michael como un sujeto amable, de buen carácter, así como un excelente padre y esposo. Aunque hubo algunas versiones de que padecía crisis regulares de depresión, provocadas por dolores crónicos en la espalda que le impedían hacer su trabajo. Sin embargo, no era nada serio. Nunca hubo indicios de que algo anduviera mal en casa de los Taylor y sus amigos más cercanos recordaban, después de la tragedia, que allí se respiraba una atmósfera de alegría y satisfacción. Aunque en Osset había una población muy cercana a la religión, con muchos de sus residentes acudiendo fielmente a misa cada semana, los Taylor nunca mostraron mucha devoción. Solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia ubicada cerca de su casa. Quizá esta falta de interés llevó a Barbara Wardman, una de las amigas más cercanas de Michael, a introducirlo en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios. Bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años, la sociedad ofrecía una religión bastante abierta y, por encima de todo, se identificaba como un grupo de estudio bíblico. Michael mostró mucho interés por las reuniones semanales y por frecuentar el grupo, pasó a estudiar y discutir filosofía. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonio y a ofrecer conferencias. Rápidamente quedó claro que Michael Taylor se había enamorado de Mary Robinson. Los otros miembros notaron su comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo, pero Michael siempre negó cualquier tipo de falta. Estaba claro que el par pasaba mucho tiempo junto y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Mary dirigía al grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios para exorcizar a personas que hubieran pecado y hablaban lenguas misteriosas. Además, argumentaba que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael habían ideado.
Con admirable seguridad, Mari afirmaba tener la habilidad de ver pequeños duendes entrando y saliendo de las personas, escondiéndose entre sus carnes, intentando poseer a los individuos y atrayéndolos al mal. Mari y Michael estaban convencidos de que determinados rituales podían sacar a los duendes y expulsarlos al infierno. En el método que habían creado, podían distinguirse artefactos y palabras de poder, elementos de magia ritual de la Golden Dawn, algunas nociones de teosofía e incluso enseñanzas de Aleister Crowley. Uno de los rituales debía hacerse exclusivamente durante la luna nueva, con una daga de hierro y una vasija en la que se recogía la sangre. En otro, se invocaban nombres de diversos ángeles para que expulsaran a los demonios y los pecados. Este cambio tan radical de rumbo terminó incomodando a la mayoría de los miembros de la sociedad que terminaron abandonándola. Sin embargo, otros se mantuvieron fieles a las enseñanzas y Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasó a ser un culto. Su esposa e hijos ya no asistían a estas reuniones que fueron trasladadas al sótano de una casa particular, y que ya no se hacían en el lugar que había cedido la diócesis. El comportamiento de Michael con su familia también cambió de forma radical. Se convirtió en un hombre completamente diferente. Callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencida de que el grupo estaba ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre su marido, y en esa época descubrió que Michael había abandonado su empleo para dedicarse a un nuevo emprendimiento: escribir, junto con Marie, un evangelio. El problema llegó al punto en que Michael abandonó la casa alegando que necesitaba hacer un retiro espiritual donde ayunaría para buscar la iluminación. Enfadada por el comportamiento de su cónyuge, Christine lo acusó de mantener una aventura con Marie y lo llamó hipócrita. Michael huyó descontrolado, se subió al auto y desapareció. En los días siguientes Michael no dio señales de vida. Se notificó a la policía, pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos terribles. Mari aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante ese ritual, Michael explotó en una ira ciega al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizó diferentes voces y que llegó a levitar. Más tarde, Robinson dio su versión de los hechos. Llamé al poder de Dios, pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo del azufre. Pedí ayuda divina e imploré para que Jesús arrojara la bestia al infierno. Solo entonces empezó a desaparecer y Michael se tranquilizó. Más tarde, Michael declaró no recordar nada de lo que había pasado. Los testigos confirmaron que estaba sumamente alterado, evidentemente fuera de sí, pero no pudieron observar ningún tipo de ente diabólico o sentir el olor a azufre. Pese a todo esto, Michael recibió el perdón de Mary Robinson y los amigos lo llevaron a su casa. La familia lo recibió con alivio, prometiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Pasó por varios exámenes y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente, pero entonces empezó a dar señales de que algo andaba mal otra vez. Michael despertaba a gritos en el medio de la noche, se alimentaba de carne cruda, rompía muebles en la casa, hablaba en un idioma desconocido y se carcajeaba como un loco. La situación se volvió tan delicada que Christine envió a los niños a casa de sus amigos y solicitó a algunos vecinos que la ayudaran a atar a su esposo a la cama. Era por todos sabido que la cordura de Michael se arruinaba progresivamente y que podía ser un peligro si llegaba a quedar libre. Mary entró en contacto con varios sacerdotes, afirmando que fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de Michael y que su alma corría un grave peligro.
El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio allí. La atmósfera en la casa era helada, adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, en arameo según algunos. Escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercársele. El párroco escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo cuanto antes, pues había reconocido características inequívocas de la acción de fuerzas del mal. En general, una petición de esta naturaleza requiere de un examen completo y de una verificación psiquiátrica, pero sorpresivamente el obispo de Yorkshire otorgó el permiso para llevar a cabo el exorcismo. Dos religiosos, el ministro Peter Vance y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual inició la medianoche del día 5 de octubre de 1974 en la iglesia Santa Mesis, donde se encontraba Michael después que lo trasladaran bajo el efecto de sedantes. Aquella noche, los dos sacerdotes serían puestos a prueba como nunca antes. Apenas arrancó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles y desplantes en los que mordía, escupía y se arañaba. Lo ataron a un pesado banco de madera y lo inmovilizaron con cuerdas. Durante 8 horas, Michael, o quien sea que haya estado dentro de su cuerpo, recibió oraciones, fue rociado con agua bendita y fue obligado a renunciar al cuerpo que pretendía quedarse. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael, entre ellos entes que promovían incesto, bestialidad, blasfemia, lujuria, herejía, masoquismo y conocimiento carnal. Estos supuestos seres se jactaban de haberse instalado en Michael y obligarlo a hacer cosas horribles en el periodo en que se ausentó. A la mañana siguiente, los sacerdotes totalmente agotados se retiraron a descansar, pero Michael permaneció atado. Decidieron dar continuidad al ritual por la tarde, pues algunas entidades todavía permanecían en el cuerpo del hombre. Los sacerdotes creían que la posesión estaba vinculada con los rituales de ocultismo y estudios sobre brujería que había hecho con la sociedad, que esto le abrió las puertas al mal para que entrara en su cuerpo. Christine visitó la iglesia durante el exorcismo y quedó impactada por lo que vio, no reconocía a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael, contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que quisieran. También proclamó que antes de irse matarían a una persona y la llevarían al infierno. Agotados física y mentalmente, los sacerdotes se retiraron a la sacristía a descansar, mientras una enfermera suministró un tranquilizante a Michael para que durmiera. Este es el punto donde la historia se vuelve tenebrosa. Lo que sea que haya afligido a Michael Taylor, un ejército de demonios o una enfermedad mental, lo había dotado de una fuerza descomunal. Alrededor de las 10 de la mañana, apenas 2 horas después que los sacerdotes se fueron a descansar, Michael logró zafarse de las ataduras y huyó de la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló por el vecindario y fue directo a casa, donde encontró a su esposa dormida en la habitación matrimonial. Michael la atacó de forma brutal, estrangulándola hasta la muerte con sus propias manos, perforándole los ojos con la punta de un lápiz, arrancándole la lengua y mordiéndole casi todo el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, Michael se fue contra el perro y lo destrozó miembro por miembro. A continuación, salió desnudo de su casa, cubierto de sangre de pies a cabeza, vagando sin destino y gritando como un loco frases del tipo «Esta es la sangre de Satanás». Los aterrorizados vecinos solicitaron a la policía y una patrulla rápidamente llegó al lugar. 3 policías armados con macanas lograron dominar a Michael Taylor, que todavía tenía fuerzas para resistirse e intentar escapar. Dentro de la casa encontraron el cuerpo mutilado de Christine en un charco de sangre. Pese a todo ese horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido mucho mayor, pues los hijos de Michael tenían previsto regresar por la mañana y lo único que se los impidió fue la gripe de uno de los niños. Aquel crimen tan sangriento y la historia de exorcismo, asesinato y locura hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en Ossett y provocaron un frenesí en la prensa británica. Reporteros y periodistas asistieron al pueblo con el objetivo de dar cobertura al caso que se apoderó de los titulares en los principales periódicos y programas de televisión.
Michael fue enviado a un manicomio y medicado con dosis masivas de drogas fuertes. La diócesis de Osset fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. A Michael le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y psicosis. Mientras toda la nación debatía los hechos, la opinión pública se dividía entre aquellos que creían en la posesión demoníaca y los que creían que el problema era mental. Este crimen se consideró tan raro, brutal y asombroso que durante su discurso de apertura, el fiscal Geoffrey Baker advirtió al jurado que estaban a punto de atestiguar un procedimiento digno del medioevo. Durante el juicio, Michael Taylor, totalmente narcotizado y con médicos cuidándolo, afirmó no tener ningún recuerdo de lo que sucedió el día en que murió Christine. Sostuvo que creía estar bajo la influencia y control de fuerzas sobrenaturales que lo obligaban a hacer cosas que él normalmente nunca haría. Durante el proceso, el fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas y nociones peligrosas. Como cualquier legítima secta de fanáticos, los miembros de la sociedad habrían manipulado y forzado a Michael a creer que podía contener demonios en su cuerpo para que la ministra Robinson posteriormente le practicara un exorcismo. En determinado punto, se describió a la secta como una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. En el sótano donde se llevaban a cabo los rituales de la sociedad, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre y restos de cabras sacrificadas. Cuando la naturaleza de los estudios de la sociedad alcanzó al público, la residencia de Mary Robinson y de otros miembros del grupo sufrió vandalismo. Llamada a dar su testimonio, Mary Robinson confesó que uno de los objetivos de la sociedad era conocer y estudiar principios de ocultismo como una forma de combatir al demonio. En todo momento negó que el grupo llevara a cabo misas negras y sacrificios en el sótano donde se reunían, pero su testimonio se contradijo con el de otros miembros que afirmaron que la sociedad realizaba rituales de invocación demoníaca. Las críticas también le llovieron a la diócesis de Osset y a los responsables directos del exorcismo, el párroco y el ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y creencias tergiversadas de Michael, y que repercutió en su fervor religioso de forma negativa, provocando que su mente retorcida creara a tales demonios y entidades sobrenaturales. Profundamente perturbado, el exorcismo sirvió como catalizador para toda su locura. En palabras del fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Uno de los abogados hizo un discurso durante el juicio ilustrando el sentir general sobre la responsabilidad de la secta y de la propia iglesia en el crimen y en los sucesos como un todo. Estoy consciente de que un asistente de la fiscalía no debe expresar su opinión personal o sus sentimientos sobre un caso en el que se encuentra trabajando. Pero me temo que es prácticamente imposible cumplir este principio en el caso de Michael Taylor. Hagamos que los responsables de esta tragedia lo reconozcan. Es opinión de la fiscalía que Michael Taylor no es más que una víctima en este espantoso caso. La culpa recae en las personas que distorsionaron las nociones religiosas y sobre los propios religiosos. Fueron ellos, tanto los que participaban en el culto, como los sacerdotes que practicaron el exorcismo. Son tan culpables como el propio asesino por haber dejado a 5 niños sin su madre. Al final, concluyendo que era un enfermo mental, Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en una prisión común. Lo enviaron al Broadmoor Secure Hospital para criminales dementes. Se mantuvo allí durante 2 años y después lo transfirieron a Bradford Royal Infirmary, una institución de mínima seguridad donde permaneció otros 2 años. Tras un periodo de prueba donde los medicamentos resultaron eficientes, lo dejaron en libertad. La conclusión de este caso provocó un gran rechazo público a la realización de exorcismos por la Iglesia y, de hecho, este se convirtió en el último caso de exorcismo presidido por la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Pese a toda esa repercusión negativa, uno de los ministros que presidieron el exorcismo, el padre Peter Vance, siguió defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el incidente era un auténtico caso de posesión demoníaca. Escribió un libro sobre el caso. Michael siguió sufriendo un cuadro de depresión.
No se hacía a la idea de que sus hijos no quisieran verlo, lo que lo llevó a intentar suicidarse varias veces. En 2005, Michael Taylor, el hombre que se hizo famoso en Gran Bretaña por un caso de posesión demoníaca, volvió a ser noticia. Fue a prisión por agresión sexual contra una menor de edad. Durante la pronunciación penal, los abogados intentaron no vincular los crímenes de 1974 con el de 2005, pero los medios hicieron un verdadero circo con el acontecimiento. Michael fue condenado a 3 años de servicio comunitario y a 2 más en un centro de tratamiento psiquiátrico. Desde entonces abandonó Inglaterra y actualmente se desconoce su paradero. Número 2. Ronald Doe. En 1949, el joven Roland Doe, cuyo verdadero nombre era Robbie Mannheim, vivía con sus padres en la tranquila y pequeña ciudad de Mount Rainier. Robbie era un joven de 14 años, bastante introvertido pero estudioso. Él también era un estudiante promedio en la escuela. Robbie estaba muy cerca de su tía Harriet, una medium espírita que usaba regularmente la ouija para sus juegos de espiritismo, a la que entrenaba al joven Robbie. Pero Harriet murió de una larga enfermedad que dejó a Robbie solo y deprimido. Luego decidió usar el tablero que heredó, y se encerró en su habitación durante largas horas para comunicarse con el tablero maldito. Sus padres, convencidos de que sería bueno para su luto, que lo haga. Pero desafortunadamente para el joven y sus padres, se las arregló para ponerse en contacto con alguien que no era su tía y mucho menos una entidad beneficiosa. Poco después de la muerte de la tía Harriet, pequeños ruidos comenzaron a escucharse en la casa. El más escuchado fue en la habitación del joven adolescente. Poco a poco, los ruidos se hicieron cada vez más violentos y se extendieron por toda la casa. Luego los pequeños arañazos se convirtieron en golpes brutales contra la pared. Los objetos que cambiaban de lugar eran arrojados violentamente contra los habitantes o visitantes de la casa. Al mismo tiempo, Robbie cambió su carácter, se volvió más y más retraído, y por la noche, extraños ruidos y gritos provenían de su habitación, en los que uno podía determinar si provenían de él o de alguien. Otros. Un día, un amigo cercano a la familia pudo observar a Robbie, que estaba sentado en una silla, siendo arrojado a varios metros de distancia, sin que se diera a conocer ninguna explicación racional. Como en la escuela, su escritorio comenzó a temblar y sus pertenencias fueron expulsadas ante los ojos atónitos de los otros estudiantes y su maestra. Lo mismo, cuando estaba en la cama, estaba temblando. Ayudados por vecinos y parientes de Robbie, sus padres deciden ponerse en contacto con la iglesia anglicana de su ciudad, quienes acuerdan ponerse en contacto con los padres Raymond Bishop, Hughes, Ayoran y William S. Bowdern, famoso sacerdote exorcista católica. Después de la investigación, el padre Bowdern pidió permiso para exorcizar al hijo de la familia Mannheim. La iglesia estuvo de acuerdo, siempre que el padre tuviera que mantener un registro de hechos durante el proceso de limpieza. Es precisamente este diario al que William Peter Blatty tendrá acceso por el libro de Exorcist, pero también, escrito por el padre Bowdern, que nunca fue cuestionado acerca de sus declaraciones y experiencias sobre los seres del fondo astral, por lo tanto, nadie podría cuestionar la veracidad de los hechos. Tomó varios meses y sesiones de oración diarias para eliminar al demonio, el cuerpo astral particularmente feroz del cuerpo del joven adolescente. Cuanto más hacían los sacerdotes sesiones para expulsar al demonio, más agresivo, violento, burlón e insultante era. El padre Hughes recibió puntos de sutura en el brazo cuando fue hospitalizado. Robbie demolió su cama para agarrar un resorte y abrir el brazo del sacerdote. También hubo mordiscos, salivazos, proposiciones sexuales de los poseídos contra sus exorcistas. Según el diario del padre Bowdern, el joven Mannheim no estaba bautizado, y su aversión a las iglesias y los textos sagrados hacía el exorcismo difícil porque los sacerdotes querían convertir al niño al catolicismo para liberarlo del demonio. Posteriormente, hematomas aparecieron místicamente en el cuerpo de Robbie, marcas de mordiscos e inscripciones, incluso ayúdame, que también se encuentra en la película. Del mismo modo, cuando los sacerdotes ordenaron al diablo que se diera a conocer, les respondió mientras era legión.
Después de varias semanas de batallas espirituales, el padre Bowder vio que su salud empeoraba y le preocupaba no poder completar su exorcismo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido y los sacerdotes comenzaron a perder al niño más y más anclado en su posesión y su aversión a los textos sagrados, de repente cambió y comenzó a decir, de una manera asombrosa: Satanás. Satanás. Soy San Miguel y te ordeno a ti, a Satanás y a los demás espíritus malignos que abandonen este cuerpo ahora. Nuevas marcas aparecieron en su cuerpo, que eran las palabras infierno, mal. Algún tiempo después de pronunciar estas palabras, parecía que el demonio, o al menos los demonios, habían abandonado el cuerpo del joven, que se dirigió silenciosamente a la misa sin que el fenómeno de los fantasmas y las posesiones volviera jamás. Número 1. Anneliese Michel. La historia de Anneliese Michel ha sido llevada al cine en varias ocasiones, una de ellas con el nombre de El exorcismo de Emily Rose. Este caso ha sido uno de los más famosos de exorcismos de la historia y causó un gran revuelo en su época. A continuación te traemos los detalles de esta macabra historia de posesión demoníaca o simplemente negligencia médica. Cualquiera que sea el caso, su desenlace fue fatal. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese Michel disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. A mediados de 1968, con 16 años de edad, Anneliese comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles, sin que pueda controlarlo. Joseph y Anna, sus padres, la llevan a la clínica psiquiátrica Wurzburg. Las pruebas son concluyentes. Anneliese tiene epilepsia. Comienza un ingreso y tratamiento de larga duración que no hace nada por mejorar su estado. De hecho, Anneliese empeora. Se sume en una profunda depresión y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos, no contribuyen a su cura. Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Durante 1970 el mundo sufre cambios y convulsiones, pero los de Anneliese son mucho más traumáticos. Anneliese empieza a afirmar que está poseída. Las visiones no remiten, sino que empeoran. Tras su tercera crisis e ingreso, se le receta su primer anticonvulsionante. Esta medicación no afecta sus ataques, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, lo que promueve la abstinencia alimenticia. 3 años de padecimiento y ninguna mejora convencen a Anneliese de que las medicinas convencionales no le hacen efecto alguno. La joven ha explicado a los doctores que varios demonios la obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Anneliese quiere ayuda espiritual, y es ella misma quien pide un exorcismo. El ritual se le es negado, y en su lugar le recetan periciacina, que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a quemarse en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla, y Anneliese perdió las esperanzas en que la medicina podría curarla. En el verano de 1973 sus padres Anna y Joseph visitan a varios pastores en busca de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíe en su hija a los doctores, los padres Anneliese son informados de los requisitos que la iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca una infestatio, la persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sansonismo o fuerza desmesurada y padecer xenoglosia, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Es importante señalar que Anneliese es informada de estos puntos, los síntomas que le faltan para que pueda ser exorcizada. En 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicita permiso al obispo de Wurzburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques de Anneliese no remiten, empeoran. La conducta de Anneliese se torna errática y peligrosa. En su hogar de Klingenberg, Anneliese insulta de forma muy cruel, desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearles y morderles. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que demonios no se lo permitían.
Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Anneliese gritaba por toda la casa durante horas, hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Anneliese comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Rasgarse la ropa y orinar en el suelo ya era algo habitual. Tras una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975 el obispo de Wurzburg, Joseph Stan, asignó al padre Arnold Renzi y al pastor Ernst Stahl la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel. La base para este ritual está en el Rituale Romanum, el cual continúa siendo, en este momento, un derecho canónico válido desde el siglo XVII. Se les planteaba una tarea terrible, ya que Anneliese no decía estar poseída por un demonio. Según sus palabras en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76 se realizaron 1 o 2 sesiones de exorcismo cada semana. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por 3 hombres, ni incluso encadenada. Anneliese era capaz de saltar casi 1 metro de rodilla, y envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe. Durante este tiempo, Anneliese abrazaba un poco de normalidad al cuando pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Wurzburg. Los ataques empeoraban. Anneliese perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses, con la presencia de familiares y testigos. Anneliese se negaba a comer durante todo ese periodo. Sus rodillas se rompieron durante las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones diarias de exorcismo. Varias fotos reflejan su deterioro. La nariz rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos, calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, necrosis, malnutrición sin mencionar las lesiones internas. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso. Anneliese contó que tuvo varias visiones, y dio una fecha como día de la liberación. El 1 de julio. El 30 de junio de 1976 Anneliese padece neumonía. Está demacrada, con fiebre muy alta. Exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones, sus padres la sujetan para que se agache. Anneliese pide absolución a los sacerdotes. Ana graba todo y oye a su hija decirle: «Mamá, estoy muy asustada». Anneliese dijo que a medianoche los demonios la abandonarían, y es en ese momento cuando, con el rostro sereno, se sume en un profundo sueño. Anneliese Michel fallece el 1 de julio. Al mediodía el pastor Ernst Stahl informó a las autoridades de Aschaffenburg. El fiscal comenzó a investigar de inmediato. Los padres de la chica y los 2 exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. En el juicio que comenzó el 30 de marzo de 1978. El caso Klingenberg se decidió en base a 2 preguntas. ¿Qué causó la muerte de Anneliese y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Anneliese murió por malnutrición. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza una semana antes de su muerte, la vida de Anneliese hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que la ingresaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de 2 demonios que discutían sobre cuál de los 2 debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler, y hablaba con acento extranjero. Hitler nació en Austria. Asimismo, las grabaciones muestran 2 voces distintas pero simultáneas, emitidas a la vez por Anneliese, sin olvidar su dominio de idiomas que, en teoría, desconocía. Con todo, era información accesible para cualquiera que quisiera fingir, pese a ser una imitación perfecta. Esto enlaza con la teoría de la inducción doctrinaria presentada por los psiquiatras.
Según ellos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica, y a insinuación produjo que Anneliese aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Los licenciados añadieron que el desarrollo sexual inestable de la joven junto con su diagnóstico de trastorno en el lóbulo frontal agravó su psicosis. Los padres y exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión con libertad condicional. Una comisión de la conferencia alemana concluyó después que Anneliese Michel no estaba poseída. Pero los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas, y fue porque muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz ni con la muerte. Una monja carmelita de Bavaria dijo a Josefiana que había tenido una visión del cuerpo de Anneliese, que permanecía incorrupto. 11 años y medio después de su entierro, el cuerpo de Anneliese fue exhumado y sometido a otra autopsia. Pese a los rumores contrarios y a la existencia de fotos de la segunda autopsia, nunca reveladas, el cadáver mostraba los signos normales de corrupción. Hay una foto del féretro en la que algunos ven una garra abrazando el ataúd. Hoy, su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra fuerzas demoníacas. También hay otra foto de una supuesta aparición de la Virgen en los cielos sobre el cementerio donde descansa Anneliese. Pues bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado, no olviden apoyar al canal suscribiéndose y compartiendo. No se pierden los próximos videos que se les gustarán, hasta pronto.